Me llamo don Aurelio. Tengo más de 70 años y vivo en un pueblito llamado San Mirador de las Lomas, aquí en el corazón de Chiapas. Después de jubilarme de la pesca pensé que mis últimos años serían tranquilos, pero lo que voy a contar hoy en Relatos de un Viejo es algo que jamás imaginé vivir. Es una historia tan dura que todavía me aprieta el pecho cuando la recuerdo, porque por poco pierdo a mi único hijo, no por la muerte natural, sino por la traición más dolorosa que puede venir, la de alguien de su propia sangre. Mi hijo se llamaba Leonardo. Al menos eso creyeron todos aquel día del velorio. Yo estaba allí sentado mirando el ataúd cerrado, con un dolor que ni sé explicar. Todos me decían que respirara hondo, que dejara salir las lágrimas, pero yo solo podía mirar esa caja de madera y sentir como si me arrancaran el alma a pedazos. Según me dijeron, Leonardo había muerto en un accidente de carretera camino a la sierra. El vehículo volcó y se incendió. Me repitieron varias veces. Por eso, afirmaron, el ataúd tenía que estar sellado. Fue entonces cuando mi celular vibró. Pensé que sería algún mensaje de pésame, pero cuando lo abrí, sentí que el piso se me iba. El texto se decía: «Papá, estoy vivo, no confíes en ella». Casi se me olvidó respirar. Conozco el número de mi hijo, conozco sus palabras, su forma de escribir. No era un desconocido, no era una broma, era él. Al principio pensé que la tristeza me estaba volviendo loco. Miré el ataúd, luego a la gente, llorando, y me pregunté si mi mente me estaba engañando. ¿Cómo podía Leonardo estar vivo si ahí, supuestamente, estaba su cuerpo? Pero algo en mi corazón me dijo que aquello no era un truco. Era la voz de mi hijo, hablándome desde algún lugar donde todavía respiraba. La persona de la que me decía que no confiara era Claudia, mi esposa desde hacía más de 40 años. Ella estaba a unos pasos de mí, recibiendo abrazos, llorando a gritos como una actriz de telenovela. En ese momento pensé que su dolor era real, pero después todo empezó a verse distinto. Con las manos temblando respondí: «¿Quién eres? ¿Por qué dices eso?». La respuesta llegó casi de inmediato: «Soy yo, papá. Mamá intentó matarme». Sentí que me cayó un rayo. Tuve que apoyarme en la pared porque las piernas ya no me sostenían. Leonardo me explicó que el día antes del viaje, Claudia le preparó un café especial. Yo sabía que ella tenía la costumbre de hacer bebidas fuertes cuando él venía de visita, así que no me sonó raro. Pero según me escribió, minutos después de tomarlo, empezó a sentirse mal, mareado, con el corazón acelerado. Ya en la carretera se desmayó. Su novia, Mariana, que lo acompañaba, lo llevó de emergencia a un hospital en Palenque. Ahí le dijeron que había sido envenenado. Mientras yo leía esos mensajes, Claudia apareció a mi lado y puso una mano en mi hombro. «Aurelio, ¿estás bien? Estás muy pálido», me dijo. Su voz parecía preocupada, pero en ese momento la sentí helada. Me sobresalté tanto que guardé el celular como pude. Por primera vez desde que la conocí, me dio miedo. Me alejé para respirar. Leonardo siguió escribiendo que Claudia creía que él había muerto en el camino, que alguien le ayudó a montar un accidente falso y que usaron un cuerpo que no era él. También me contó sobre un seguro enorme que Claudia había contratado a su nombre sin avisarle. Ahí empezó a encajar todo: sus secretos, sus salidas repentinas, su manera de revisar papeles a escondidas, su obsesión con la vida de nuestro hijo. Mientras el velorio seguía, yo no podía dejar de observarla. Cada lágrima, cada suspiro, cada palabra que decía sonaba falsa. No entendía cómo no lo había visto antes. El dolor, la costumbre o quizá la confianza ciega que le tuve tantos años me dejaron sordo ante las señales. Cuando terminó la ceremonia, Claudia habló de seguir adelante, de aceptar la pérdida, de que la vida continuaba. Yo no contesté mucho, pero dentro de mí una parte que había estado dormida despertó. Sabía que algo oscuro estaba pasando y también sabía que tenía que desenmascararlo sin poner en peligro a Leonardo. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sentado en la sala sin apagar la luz. No podía llorar ni pensar con claridad.
Solo repetía una frase en mi mente: mi hijo está vivo y ella quiso matarlo. Desde ese momento hice una promesa: descubrir la verdad, proteger a mi hijo y no dejar que el mal triunfara en nuestra casa. A la mañana siguiente del velorio, Claudia se levantó muy temprano como si nada hubiera pasado. La escuché en la cocina preparando café, y solo ese olor me revolvió el estómago. Desde que Leonardo me contó lo del envenenamiento, el aroma del café me daba desconfianza. Cuando entré a la cocina, ella me sonrió como si fuera un día cualquiera. «Aurelio, preparé tu taza como te gusta. Te hará bien para el cansancio». Yo fingí una sonrisa y dije que no tenía hambre. Tomé un poco de agua y me fui directo al patio a pensar. No podía quedarme sin hacer nada. Mi hijo estaba escondido, herido, esperando que yo descubriera la verdad. Lo primero que hice fue abrir el viejo baúl donde guardaba mis libretas de pesca, herramientas, recibos, de todo un poco. Ahí encontré un cuaderno donde tenía apuntados números importantes. Entre ellos estaba el del licenciado Barrales, un abogado de confianza y viejo compañero de pesca. Le escribí un mensaje rápido: «Necesito verte. Es urgente. No le digas a nadie». Minutos después me respondió que pasaría en cuanto pudiera. Mientras esperaba, revisé la mesa de la sala. Allí estaba la famosa carpeta que Claudia siempre escondía. No sé de dónde sacó la costumbre de dejarla tan a la vista ahora. Quizá creyó que yo estaba demasiado destruido como para poner atención. Abrí la carpeta con cuidado. Ahí estaban los papeles del seguro, pero ahora pude ver detalles que antes pasaron desapercibidos. La firma falsificada de Leonardo, el monto exagerado, las fechas sospechosas y hasta el nombre de un hombre desconocido, Rodolfo Herrera, con un número de Ciudad de México anotado a un costado. De pronto, escuché los pasos de Claudia entrando por la puerta. Casi tiré la carpeta del susto. Cerré todo de un manotazo y volví a ponerlo exactamente donde estaba. Ella me miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué haces revisando mis cosas, Aurelio?» Me quedé callado unos segundos, respirando hondo. «Nada, solo estaba acomodando la mesa». Lo dije con la voz más tranquila que pude, aunque sentía el corazón queriendo salirse del pecho. Claudia se me quedó viendo un segundo, como si pudiera leerme la mente, pero al final solo dijo: «Voy a salir un momento, tengo que arreglar lo del seguro, no tardo». Cuando escuché el portazo, fue como si volviera a respirar. Ese mismo instante llegó el licenciado Barrales. Lo invité a pasar y cerré bien la puerta. Sin rodeos, le conté todo: los mensajes de Leonardo, el veneno, el accidente falso, el seguro de vida. Le mostré los papeles que había encontrado. Él no dijo ni una palabra al principio, solo se quedó mirando los documentos con la ceja levantada. Después de un buen rato murmuró: «Aurelio, esto es más grave de lo que crees. Tu esposa podría enfrentar varios delitos si esto se comprueba, pero necesitamos pruebas sólidas». Yo asentí. «¿Y cómo conseguimos esas pruebas, licenciado? Ella tiene todo bajo llave y ahora sospecha de mí». Él guardó silencio un momento, como analizando cada detalle. Después dijo: «Primero hay que comprobar si el certificado de defunción es real. Segundo, hay que averiguar quién era ese tal Rodolfo Herrera. Y tercero, Aurelio. Debemos saber quién está enterrado en ese ataúd». Esa última frase me hizo un nudo en la garganta. Nunca pensé que algún día tendría miedo de lo que pudiera haber en la tumba de mi propio hijo. El licenciado me prometió que se movería con discreción. Al irse, me quedé solo otra vez en la casa. El silencio se hacía pesado. Caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer, hasta que mi celular vibró. Era otro mensaje de Leonardo. «Papá, necesitamos pruebas para que la policía nos tome en serio. Mamá no puede saber que estoy vivo, ten cuidado». Le respondí que estaba trabajando en ello y que no se preocupara por mí. Por la tarde, Claudia regresó diferente. Traía una expresión rara, como si hubiera tenido un mal presentimiento. «¿Tu amigo, el abogado, vino hoy?», preguntó mientras dejaba su bolso en la mesa. «Escuché la camioneta de alguien». Me quedé helado.
No pensé que él fuera tan ruidoso al llegar. Sí, mentí sin pensarlo. Pasó a dejarme un documento pendiente. Ella me miró en silencio, como una serpiente midiendo a su presa. Luego, dijo: Aurelio, estás actuando raro. Desde el velorio no eres el mismo. Intenté desviar el tema, pero en su mirada había algo oscuro, como si estuviera empezando a sospechar que yo sabía más de lo que debía. Ese día casi no dormí. Cada ruido en la casa me hacía abrir los ojos. Sentía que ella me vigilaba. A medianoche la vi pasar por el pasillo, caminando de puntitas hacia la sala. Me quedé quieto, respirando lento. Al rato regresó a la habitación, pero supe que había revisado algo. Quizás mis cosas, quizás los papeles. Tenía que moverme rápido. Si Claudia descubría que Leonardo estaba vivo, todo se iría al demonio. A la mañana siguiente, mientras ella salía a comprar pan, recibí una llamada del licenciado Barrales. Su voz sonaba grave. Aurelio, el médico cuya firma aparece en el certificado de defunción, no trabajó ese día. Es una firma falsa. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Entonces es cierto, licenciado. Claudia falsificó la muerte de Leonardo. Él suspiró. Esto apenas empieza, Aurelio. Prepárate para cosas peores. El licenciado Barrales me pidió que no hiciera ningún movimiento brusco, que siguiera actuando normal con Claudia hasta que él consiguiera más información. Pero decirlo era fácil, vivirlo era otra cosa. Cada vez que ella me hablaba, cada vez que me tocaba el hombro o me preguntaba si quería café, yo sentía que tenía frente a mí a una completa desconocida. La mujer con la que dormí más de 40 años ahora me daba miedo. Miedo real. Ese día, para no levantar sospechas, salí al mercado como hacía siempre. Caminé por los pasillos del tianguis de San Mirador de las Lomas, viendo las frutas, verduras y pescados que llegaban desde otros ríos de la región. Saludé a varios conocidos, pero mi cabeza estaba lejos, pensando en Leonardo, pensando en qué tan escondido estaría, si tendría comida, si su salud ya habría mejorado. Yo quería verlo, abrazarlo, pero sabía que no podía. Él confiaba en mí, y yo tenía que protegerlo. Antes de regresar a casa, decidí llamar al número que aparecía anotado en la carpeta del seguro. Rodolfo Herrera. El corazón se me aceleró mientras sonaba la llamada. Una mujer contestó con voz cansada. Funerales Los Cipreses. Buenas tardes. Se me heló la sangre. Colgué sin decir una palabra. Eso significaba que aquel Rodolfo trabajaba en una funeraria de Ciudad de México. ¿Qué hacía su nombre? ¿Anotado junto a los papeles de Claudia? Solo podía significar una cosa. Él había sido parte del fraude. Tal vez fue quien consiguió el cuerpo falso o quien aceptó el ataúd sin revisar nada. Al volver a casa, encontré a Claudia sentada en la sala con su bolso abierto y un montón de papeles desordenados. Me miró apenas entré. ¿Saliste al mercado?, preguntó con una voz que sonaba amable, pero que en el fondo tenía un filo que no pude ignorar. Sí, respondí. Ella se levantó lentamente y se acercó. Oye, Aurelio, ¿no viste por ahí una carpeta azul? La que tenía los papeles del seguro. Traté de parecer tranquilo. No he visto nada. Durante un instante que me pareció eterno, Claudia me observó fijamente, como intentando leerme el alma. Luego sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Está bien, seguro la dejé en otro lado. No le creí nada. Estaba segura de que yo había visto algo. Y lo peor era que no sabía qué tanto sospechaba. A mediodía, mientras ella dormía la siesta, mi celular vibró con un mensaje de Leonardo. Papá, mamá está llamando a Mariana desde varios números diferentes. Está desesperada por encontrarla. Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Si Claudia estaba buscando a Mariana, era porque temía que la muchacha supiera demasiado. Era la única persona que había estado con Leonardo en el hospital y la única que lo había salvado. Le respondí rápido. Hijo, no salgan, manténganse escondidos, algo no anda bien. Él contestó, enseguida, lo sabemos, papá, Mariana cree que mamá podría intentar algo contra ti si descubre la verdad.
Me quedé mirando esas palabras por unos segundos. Por primera vez, imaginé la posibilidad de que Claudia no solo quisiera el dinero del seguro, sino callar a cualquiera que se atravesara en su camino, incluso a mí. Fui al patio y me senté bajo el árbol grande de aguacate donde tantas veces me quedé a pensar en mis tiempos de pescador. Tenía que dar un paso firme. No podía seguir esperando. El licenciado Barrales necesitaba pruebas, sí, pero yo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para conseguirlas. Me quedé allí un rato con el viento frío rozando mi cara. En eso escuché pasos detrás de mí. Era Claudia. «Aurelio», dijo con voz seria, «tenemos que hablar». Me giré despacio. Ella se cruzó de brazos. «Desde el velorio estás distante, extraño, como si ocultaras algo. ¿Qué está pasando contigo?» Yo sabía que no podía mostrar nervios. Un error mío podría costarme la vida. «Estoy triste, Claudia. ¿Qué quieres que haga? Acabamos de perder a nuestro único hijo». Dije esas palabras sintiendo que traicionaba a Leonardo, pero no tenía otra opción. Ella se acercó más, demasiado, cerca. «Entonces, ¿por qué has estado encerrado? ¿Por qué te desapareces para hablar por teléfono? ¿Con quién hablas tanto?» Tragando saliva dije, «Con nadie. Lo que pasa es que no duermo bien. Me cuesta respirar desde que pasó todo». Claudia entrecerró los ojos, luego me tocó el brazo. «Pues será mejor que empieces a confiar en mí, Aurelio. Nos tenemos solo el uno al otro ahora», lo dijo con una voz tan suave que si no supiera la verdad, quizá habría creído que todavía me quería. Pero ahora ese tono me sonaba como el canto de una víbora antes de morder. Esa noche tomé la decisión más peligrosa de mi vida: seguir a Claudia sin que se diera cuenta. Necesitaba saber con quién hablaba, dónde se reunía, qué estaba tramando. Sabía que podía descubrir algo importante o podía terminar muerto. Pero ya no había vuelta atrás. Mi hijo dependía de mí y yo estaba decidido a llegar hasta el final, aunque tuviera que caminar en la oscuridad para encontrar la verdad. Esa noche esperé a que Claudia se durmiera. Fingí que estaba cansado, me acosté a su lado y aguanté su respiración lenta durante casi una hora. Cada minuto parecía eterno. Cuando al fin escuché ese pequeño ronquido que siempre hacía al quedarse profundamente dormida, supe que era el momento. Me levanté despacito, sin hacer ruido, como cuando me levantaba antes del amanecer para ir a pescar. Me puse los zapatos sin amarrar las agujetas, agarré mi sombrero viejo y salí por la puerta trasera. La luna alumbraba apenas el camino de tierra que llevaba hacia el centro de San Mirador de las Lomas. No sabía hacia dónde iría Claudia, pero confiaba en mi instinto. Esa mujer siempre tuvo hábitos repetitivos. Calculé que si estaba tramando algo, no lo haría desde casa, así que decidí esconderme en un punto donde pudiera ver quién pasaba por la calle principal sin que me vieran. Elegí el callejón junto a la panadería Loma Dulce, un lugar oscuro donde solía esconderme de niño cuando jugábamos a las escondidas. Esperé unos 20 minutos. Justo cuando pensaba regresar, escuché la puerta de nuestra casa abrirse. Claudia salió mirando hacia los dos lados de la calle como si temiera ser seguida. Vestía una chamarra negra con capucha y llevaba una bolsa grande, de esas que usaba cuando guardaba documentos importantes. Empezó a caminar rumbo al camino viejo que conectaba con la carretera. Yo la seguí a una distancia prudente, escondiéndome detrás de postes y árboles. El corazón me latía fuerte, pero no podía detenerme ahora. Después de unos 10 minutos caminando, Claudia llegó a una pequeña zona donde había 3 casas viejas de madera. 2 estaban abandonadas desde hace años y la tercera solo. La habitaba don Julián, un señor que ya casi no salía por sus achaques. Para mi sorpresa, Claudia no entró a ninguna casa. Lo que hizo fue aún más extraño. Se detuvo frente a un coche gris que estaba estacionado entre los árboles. Un hombre salió del vehículo. Era alto, delgado, con barba rala y una gorra que le tapaba media cara. Cuando lo vi, supe quién era. Lo reconocí por la foto que aparecía en los papeles del seguro. Rodolfo Herrera, el de la funeraria de Ciudad de México. Me acerqué un poco más sin hacer ruido.
Alcancé a escuchar su conversación. ¿Lo tienes todo listo?, preguntó Rodolfo con voz baja. Claudia asintió. Sí, pero Aurelio está actuando raro. Siento que sospecha algo. Rodolfo soltó un bufido. Pues deberías controlarlo. Te advertí que no era buena idea dejar pistas. Yo no dejé nada, contestó ella molesta. El viejo se está poniendo curioso solo. Pero no importa. Cuando la aseguradora pague, me iré lejos y no tendré que dar explicaciones. ¿Y si él habla antes?, preguntó él con tono frío. Claudia guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me congeló la sangre. Si habla, arreglaré eso también. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sostenerme de un árbol. ¿Arreglarme? ¿A mí? Ahora era claro que yo no estaba seguro cerca de esa mujer. Rodolfo abrió la puerta del coche y sacó una bolsa negra. Aquí están los papeles falsos nuevos. Si la policía te pide algo más, usa estos. Y recuerda, yo no aparezco en nada. Claudia tomó la bolsa y la guardó de inmediato. No te preocupes, solo necesito un poco más de tiempo. El dinero ya casi está liberado. Ese seguro va a ser mío. Me sentí mareado al escuchar eso. ¿Cómo pude haber vivido tantos años con alguien capaz de hablar así de la vida de nuestro hijo? Luego Rodolfo dijo algo que me hizo apretar los puños. Oye, ¿y el muchacho? ¿De verdad murió? Claudia lo miró fijamente. Sí, murió. Se acabó. Lo importante es que nadie puede demostrar lo contrario. Ella realmente creía que Leonardo estaba muerto. Y si descubría la verdad, no podía ni imaginar lo que sería capaz de hacer. La conversación terminó y Rodolfo subió al coche, alejándose por la carretera. Claudia se quedó allí un momento, mirando alrededor como asegurándose de que nadie la hubiera visto. Entonces empezó a caminar de regreso. Yo tuve que correr por callejones secundarios para llegar antes que ella a la casa. Entré por la parte trasera y me acosté rápido, fingiendo dormir profundamente. Minutos después, escuché la puerta abrirse. Claudia entró despacio. La sentí quedarse parada junto a la cama, mirándome. No abrí los ojos. Fingí respirar lento, como alguien rendido por el sueño. Al rato ella se acostó. No dormí ni un segundo. Con toda la información que había descubierto ya no podía seguir esperando. Tenía que actuar. Tenía que proteger a Leonardo, protegerme y asegurar que esa mujer no nos destruyera. Apenas amaneciera, iría con el licenciado Barrales y le contaría todo lo que escuché. Era arriesgado, pero si seguía callado, Claudia podía adelantarse y hacer algo terrible. A las 6 de la mañana me levanté sin hacer ruido, tomé mis cosas y salí de la casa antes de que Claudia despertara. Sentía la urgencia corriendo por mis venas. Esa mañana sería decisiva, y en el fondo sabía que después de ese día, nada volvería a ser igual. Salí de la casa de madrugada antes de que Claudia abriera los ojos. Caminé rápido por la calle principal de San Mirador de las Lomas, sintiendo cómo la brisa fría de la mañana me devolvía un poco la calma. Tenía un nudo en el estómago, pero también una decisión firme. Ya no podía quedarme cruzado de brazos. Después de todo lo que escuché la noche anterior, esconderme ya no era opción. Si no actuaba pronto, Claudia podía hacerme daño o, peor aún, descubrir que Leonardo seguía vivo. El licenciado Barrales vivía a unas cuadras del mismo centro, en una casita amarilla con un naranjo en la entrada. Toqué la puerta con urgencia. Pasaron varios segundos antes de que apareciera, despeinado y con una taza de café en la mano. Aurelio, ¿qué pasó? Es temprano aún. Lo hice pasar adentro y sin perder tiempo le conté todo. ¿Cómo seguía Claudia el encuentro con Rodolfo? Los papeles falsos y sobre todo la frase que me marcó como cuchillada. Si Aurelio habla, arreglaré eso también. Barrales dejó la taza sobre la mesa. Aurelio, eso es una amenaza directa. Lo sé, respondí, y no quiero esperar a que la cumpla. El licenciado se frotó el rostro. Con lo que me cuentas ya podemos mover a la policía, pero necesitaré que declares todo formalmente. Y escúchame bien, debes mantener a Claudia lejos de ti hoy. No vuelvas a la casa. Asentí,
aunque eso significaba dejar mis cosas atrás. No importaba. Mi vida valía más que cualquier objeto que se quedara en esa casa. ¿Y Leonardo? ¿Podemos avisar que está vivo? No todavía, dijo Barrales. Si la policía se adelanta sin pruebas, Claudia podría escapar, esconder documentos o incluso intentar algo peor. Necesitamos atraparla con todo. Mientras pensábamos el plan, mi celular vibró. Era un mensaje de Leonardo. «Papá, no vengas a la casa, mamá está inquieta, algo presiente». Le respondí que estaba con el licenciado y que no pensaba regresar. Le conté que Claudia se había reunido con Rodolfo y que tenía papeles falsificados nuevos. Leonardo mandó un mensaje: «Rápido, papá, tenemos que denunciar. Mariana dice que ya no podemos escondernos más». Yo estaba de acuerdo, pero también tenía miedo. Temía que mi hijo se arriesgara demasiado, saliendo a la luz sin que todo estuviera listo. Barrales se levantó y tomó su maletín. «Vamos a la comandancia, Aurelio. Ahora mismo». Caminamos juntos por la calle, sin prisa pero con firmeza. Al llegar, el comandante Rivero, un hombre fuerte y serio que conocía desde mis tiempos de pescador, nos recibió. Le expliqué todo desde el principio: el mensaje en el velorio, los papeles del seguro, la reunión secreta con Rodolfo y la amenaza directa. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas con cara de incredulidad y rabia. Cuando terminé, Rivero golpeó la mesa con el puño. «Aurelio, esto es gravísimo. No solo es intento de homicidio, es fraude, falsificación, encubrimiento y quién sabe qué más». El licenciado intervino. «Necesitamos protección para Aurelio. Claudia puede intentar algo si nota que él no regresa a casa». Rivero asintió. «Lo pondremos en resguardo y voy a mandar a 2 agentes a vigilar la casa sin que ella lo note». Respiré un poco más tranquilo, aunque el miedo seguía allí. Una cosa era sospechar que Claudia era peligrosa, y otra muy distinta era oír al comandante decirlo en voz alta. Rivero pidió entonces un detalle importante. «Aurelio, necesito saber exactamente qué escuchaste sobre Rodolfo Herrera». «Que él le trajo papeles falsos nuevos», respondí. «Y que le dijo que no. Quería aparecer en nada. Eso significa que él también está metido». El comandante tomó aire. «Vamos a emitir una orden de búsqueda para él. Está claro que participó en la simulación». Mientras hablábamos, un oficial entró corriendo. «Comandante, noticias sobre el certificado de defunción. El médico niega completamente haber firmado. Dice que esa firma es falsa». Rivero me miró. «Esto nos da base legal para una orden de allanamiento en la casa de Claudia. Si encontramos esos papeles falsos nuevos, la detendremos hoy mismo». Al escuchar eso, sentí que las rodillas me temblaban. ¿De verdad acabaría ese infierno tan pronto? No sabía si alegrarme o llorar. Yo solo quería que Leonardo estuviera a salvo y que todo este horror terminara. El comandante escribió rápido un documento y llamó a un juez local. Tras unos minutos de conversación, Rivero colgó y dijo: «Aurelio, la orden está aprobada. Esta tarde iremos a tu casa». Barrales agregó: «Mientras tanto, tú debes quedarte aquí en la comandancia. No te muevas». Acepté sin protestar. Sabía que mi presencia en la calle podía ponerme en la mira. Pasaron un par de horas lentas. Yo miraba el reloj cada 5 minutos, imaginando a Claudia en la casa revisando cajones, tratando de entender por qué yo no había vuelto. El licenciado se quedó conmigo para hacerme compañía. De pronto, el comandante Rivero entró. «Aurelio», dijo con voz grave, «Claudia acaba de salir de tu casa y parece que va rumbo a la carretera». Mi corazón dio un brinco. «¿Cree usted que va a escaparse?», pregunté. Rivero negó con la cabeza. «No lo sabemos todavía, pero moverá ficha pronto. Tenemos que adelantarnos». Ese momento marcó el inicio de algo grande, y yo presentía que, después de ese día, nada en mi vida volvería a ser igual. Cuando el comandante Rivero dijo que Claudia había salido de la casa rumbo a la carretera, sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. No sabía si huía, si iba a encontrarse con alguien o si estaba planeando algo peor.
Lo único claro era que ya no podíamos perderla de vista. Rivero llamó a 2 agentes para que la siguieran sin que se diera cuenta. Yo quería salir corriendo tras ellos, pero el comandante me detuvo con la mano. Aurelio, tú te quedas aquí. Si Claudia te ve cerca, todo se arruina. Tenía razón. Mi presencia podría alertarla. Así que me quedé sentado en una silla vieja dentro de la comandancia, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a aparecer la tragedia. Pasó casi una hora sin noticias. El silencio me estaba matando. En ese tiempo pensé tantas cosas. Pensé en Leonardo de niño, corriendo por la orilla del río, en sus risas, en los días que pescábamos juntos, y también pensé en Claudia. ¿En qué momento cambió? ¿En qué minuto la ambición la comió por dentro, transformándola en lo que ahora era? Me pregunté si alguna vez la había conocido realmente. El licenciado Barrales puso su mano en mi hombro. Tranquilo, Aurelio, esto ya no está en tus manos. Déjalos hacer su trabajo. Intenté calmarme, pero apenas podía respirar. De pronto, el comandante Rivero volvió a entrar. Traía un radio en la mano y el ceño fruncido. La tenemos ubicada, dijo. Está en una tiendita pegada a la carretera. Parece que está haciendo llamadas. ¿Llamadas? ¿A quién?, pregunté. No lo sabemos, pero está alterada. Está caminando de un lado a otro como si no encontrara paz. Sentí un impulso fuerte de ir hacia allá, pero me quedé quieto, agarrando el borde de la mesa. Rivero siguió informando. Los agentes dicen que ha intentado usar 3 teléfonos públicos distintos. Eso significa que no quiere ser rastreada. Barrales y yo intercambiamos una mirada. ¿Estará tratando de contactar a Rodolfo?, pregunté. Probablemente, dijo el comandante, y eso nos conviene. Si lo consigue, podemos rastrear la llamada. Otra media hora pasó. Yo ya sentía que la tensión me estaba quebrando los nervios. Entonces un oficial entró corriendo. «Comandante, Claudia tomó un taxi rumbo al camino viejo que va hacia las huertas de naranjos». «¿A las huertas?», pregunté sorprendido. Ese lugar era remoto. Nadie iba allá sin motivo. Rivero no perdió el tiempo. «Vamos, Aurelio, tú vienes con nosotros, pero te quedas en el vehículo. No quiero que estés cerca de ella». Asentí. No era momento de discutir. Subimos a la camioneta de la policía. Mientras avanzábamos por el camino de tierra, mi mente estaba llena de pensamientos terribles. Quería quemar papeles, enterrar pruebas, escapar. El motor vibraba fuerte sobre los baches, pero lo que más vibraba era mi pecho. Cuando llegamos a la zona de las huertas, vimos el taxi de lejos, estacionado a un lado del camino. El chofer estaba apoyado en el carro, fumando. Rivero le preguntó a dónde había ido la mujer. El hombre señaló con el cigarro hacia un sendero estrecho rodeado de árboles. Se metió por ahí, llevaba una bolsa bien pesada. El comandante ordenó a sus agentes avanzar sigilosos por el sendero. Yo me quedé en la camioneta, como me pidieron, pero desde mi asiento alcanzaba a ver parte del camino entre los naranjos. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban. Cada minuto parecía de una hora. Al cabo de unos momentos, vimos pasar a Claudia entre los árboles, moviéndose rápido. Traía la bolsa negra que le había dado Rodolfo la noche anterior. Se detuvo cerca de un tronco viejo y empezó a cavar con una pequeña pala. Esa imagen se me quedó clavada como aguja. Estaba enterrando algo que quería ocultar para siempre. Los agentes comenzaron a acercarse poco a poco. Claudia seguía cavando desesperada. De pronto se detuvo, sacó los papeles y los metió dentro del hoyo. Antes de cubrirlos, los roció con algo que parecía gasolina. Quería quemarlos, quemar todas las pruebas. El comandante gritó: «¡Policía, no se mueva!». Claudia se sobresaltó y soltó la bolsa. Por un segundo pensé que iba a rendirse, pero no. Dio media vuelta y corrió como alma que lleva el diablo, directo hacia la zona más espesa del monte. Rivero me gritó desde lejos: «Aurelio, quédate ahí». Pero yo no pude. Mi cuerpo se movió solo.
Me bajé de la camioneta y corrí tras ellos. No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí como cuando tenía 20 años. Claudia corría rápido, esquivando ramas, brincando raíces. Yo la veía de lejos, pero la veía. Los policías iban detrás de ella, ordenándole que se detuviera. De pronto, Claudia tropezó y cayó. Intentó levantarse, pero uno de los agentes la alcanzó y la sujetó del brazo. Ella gritó, pataleó, insultó, pero no pudo soltarse. Yo llegué jadeando, con el pecho ardiendo. Claudia me miró con los ojos llenos de rabia y miedo. Tú arruinaste todo. No pude decirle nada. Solo la miré, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Los agentes esposaron a Claudia mientras yo, con las piernas flojas, miraba el hoyo donde estaban los papeles mojados de gasolina. Rivero se acercó a mí y dijo: «Aurelio, lo logramos, tenemos pruebas suficientes. Esto se acabó». Y por primera vez en días, pude respirar de verdad. Después de capturar a Claudia en las huertas de naranjos, los agentes la llevaron directo a la comandancia de San Mirador de las Lomas. Iba esposada con la ropa sucia de tierra y hojas pegadas al cabello, pero aún así mantenía esa mirada fría que me hacía sentir un nudo en el estómago. No lloraba, no suplicaba. Solo me miraba como si yo hubiera sido el traidor, como si yo fuera el que arruinó su vida. Y no sé, Comandante Rivero le ordenó a los policías que la llevaran a una de las salas para interrogarla. Antes de entrar, Claudia volvió la cabeza y me lanzó una frase que me atravesó el pecho. «Aurelio, no tienes idea de lo que hiciste». Me quedé helado. Era impresionante cómo incluso en esas circunstancias ella lograba meter miedo con solo unas palabras. Mientras la interrogaban, Rivero me pidió que me sentara a un lado, lejos del vidrio. No quería que ella me viera más de lo necesario. El licenciado Barrales también llegó y se quedó conmigo. «Aurelio, tienes que ser fuerte. Lo que viene ahora puede ser difícil». «¿Difícil cómo?», pregunté con la voz cansada. «Ella puede negar todo, puede intentar hacerte ver como un viejo confundido, o puede decir algo para herirte. Ten en cuenta que Claudia sabe exactamente cómo hacerte tambalear». Yo lo sabía. La conocía demasiado bien, o al menos creía conocerla. Mientras esperábamos los resultados del interrogatorio, se acercó uno de los agentes con una bolsa transparente. Dentro estaban los papeles recuperados del hoyo que Claudia había cavado, copias falsas del certificado de defunción, formularios de seguro, contratos alterados, y un sobre con el nombre de Rodolfo Herrera. Apenas los vi, sentí que la rabia me apretaba las mandíbulas. «Esto es suficiente para detenerla sin derecho a fianza», dijo el agente. «Además, encontramos rastros de gasolina. Estaba por destruir toda la evidencia». El comandante asentía mientras revisaba los documentos con cuidado. Esta mujer no solo planeó el envenenamiento, también organizó la desaparición del cuerpo falso y quería asegurarse de que nunca se supiera la verdad. Tragué saliva. «Comandante, ¿y qué pasará ahora con Leonardo?» «Eso depende de él», respondió Rivero. «Pero lo mejor es que venga hoy mismo. Con esto su testimonio será clave para cerrar el caso». Mi corazón dio un salto. Leonardo tenía que venir. Era un riesgo, sí, pero ya no había motivo para esconderlo. Claudia estaba bajo custodia. Rodolfo sería buscado, y las pruebas hablaban por sí solas. Tomé mi celular y le mandé un mensaje a Leonardo. «Hijo, ya es seguro. La policía tiene a tu madre, puedes venir». Pasaron unos minutos eternos antes de que apareciera su respuesta. «En camino. Vamos, Mariana y yo». Cuando salí de la comandancia a esperarlo, el aire fresco del mediodía me golpeó la cara. Me senté en la banca de afuera. Aunque había ruido de coches y gente pasando, yo solo escuchaba mi respiración. Tenía miedo, pero también una esperanza que no había sentido en días. Iba a ver a mi hijo, a mi muchacho, al que creí muerto. Media hora después, una camioneta vieja se estacionó frente a mí. La puerta se abrió y bajó Leonardo. Estaba pálido, más delgado, con la mirada cansada, pero estaba vivo, vivo. Caminó hacia mí y yo no pude contener las lágrimas. Me levanté
y lo abracé tan fuerte que casi lo dejo sin aire. «Papá», murmuró, y su voz se quebró. «Mi hijo, pensé que te había perdido», fue lo único que pude decir. Mariana también bajó. Se veía agotada, pero firme. Le tomé la mano. «Gracias, hija. Gracias por salvar a mi muchacho». Ella sonrió tímidamente y asintió. El comandante Rivero salió a recibirlos. «Leonardo, necesitamos tu declaración. Es importante que nos cuentes todo lo que recuerdas del día del envenenamiento». Leonardo asintió. «Haré lo que sea necesario, comandante». Mariana lo acompañó. Mientras entraban, el licenciado Barrales me dijo: «Aurelio, prepárate. Escuchar a tu hijo puede ser doloroso». Yo respiré profundo. No importa, necesito oír la verdad de su boca. Nos llevaron a una sala donde podía escuchar, aunque no podía interrumpir. Leonardo relató todo: el café que Claudia le preparó, el mareo repentino, cómo perdió el conocimiento en la carretera, cómo Mariana lo llevó al hospital y cómo el doctor descubrió rastros de un pesticida peligroso en su sangre. Cada palabra me caía como piedra en el pecho, pero Leonardo habló con firmeza, con la seguridad de quien sabe que la verdad por fin está saliendo a la luz. Cuando terminó, Rivero dijo: «Con esto, la fiscalía no tendrá dudas. Tu madre enfrentará todos los cargos». Leonardo guardó silencio un momento y luego preguntó: «¿Puedo verla?». Mi corazón se apretó. El comandante contestó: «Si quieres, pero no estás obligado. Está tranquila ahora, pero no muestra arrepentimiento». Leonardo bajó la mirada. «Quiero hacerlo». Yo tragué saliva sin saber qué pensar. Ver a Pat, su madre, en esa condición, podía romperlo aún más. Pero mi hijo tomó valor y caminó hacia la sala donde Claudia esperaba, esposada y derrotada por primera vez. El comandante Rivero guió a Leonardo hacia la sala donde Claudia estaba detenida. Yo caminé unos pasos detrás, aunque sabía que no podría entrar. Cuando llegamos frente a la puerta, Rivero le dijo: «Puedes pasar, pero recuerda que ella no está obligada a hablar. Mantén la calma». Leonardo respiró hondo, como si tragara un pedazo de piedra, y entró. La puerta se cerró y me quedé afuera, con el licenciado Barrales a mi lado. No podía ver lo que ocurría adentro, pero podía escuchar murmullos. Mis manos sudaban. No sabía si estaba haciendo bien permitiendo aquel encuentro. Temía que Claudia intentara manipular a Leonardo como siempre lo hizo, o que él, con el corazón blando que heredó de mí, se quebrara frente a ella. Barrales puso su mano en mi hombro. «Deja que él enfrente su verdad, Aurelio. A veces es necesario mirar a los ojos lo que te hirió para poder sanar». Pasaron unos minutos que me parecieron eternos. De pronto, la voz de Claudia se escuchó fuerte a través de la pared. «No me mires así, Leonardo. No sabes todo lo que tuve que hacer». Sentí cómo el corazón se me arrugaba. Luego se oyó la voz de mi hijo, firme pero temblorosa. «Mamá, intentaste matarme». Ese «mamá», lleno de dolor, me perforó el alma. Claudia respondió con algo que no pude entender, pero su tono era agudo, nervioso. Era la primera vez que la escuchaba así, sin control. Minutos después se abrió la puerta. Leonardo salió con el rostro tenso, los ojos rojos, pero sin lágrimas. Cuando me vio, bajó la cabeza. Yo lo abracé sin decir nada. Sentí su respiración entrecortada contra mi pecho. «Papá», murmuró, ella no lo niega. Dice que fue por nuestro futuro, que lo hizo por nosotros». Cerré los ojos. Claudia siempre había sido experta en justificar lo injustificable. «Hijo», dije en voz baja, «a veces la gente se convence de sus propias mentiras para no aceptar su maldad». Leonardo se separó un poco y respiró hondo. «No, quiero verla más». «Y no tienes que hacerlo», respondí, acariciándole el cabello como cuando era niño. El comandante Rivero nos llamó a su oficina. Ya había varios documentos sobre la mesa. «Aurelio, Leonardo, la fiscalía tomará el caso desde aquí. Claudia será trasladada a la prisión regional en 1960, cuando terminemos de procesarla.
Con todo lo que presentamos, papeles falsos, intento de homicidio, fraude y el testimonio de Leonardo, no saldrá libre pronto. Mariana también entró a la oficina. Se acercó a Leonardo y le tomó la mano. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad. Mi hijo asintió, aunque se veía destruido por dentro. Rivero les explicó lo que vendría: audiencias, declaraciones y revisiones del expediente del seguro. Luego se giró hacia mí. Aurelio, tú también deberás declarar de nuevo, pero ya no hay peligro. Claudia quedó detenida sin derecho a fianza. Esas palabras me dieron un alivio que no puedo explicar. Era como si alguien hubiera quitado un costal lleno de piedras de mi espalda. Al salir de la comandancia, el sol estaba bajando. Las sombras de las casas se extendían sobre la calle principal. Caminamos los 4 juntos: Leonardo, Mariana, el licenciado, Barrales y yo. Papá, dijo mi hijo de pronto, ¿podemos ir a la casa? Quiero entrar otra vez. Yo dudé un momento, pero asentí. Tal vez él necesitaba enfrentarlo. La casa se veía extraña sin la presencia de Claudia. Era como si un peso oscuro se hubiera levantado. Entramos despacio. Leonardo miró cada rincón, como recordando su vida aquí. Mariana se quedó cerca de él sin soltarle la mano. En la sala vi la mesa donde tantas veces comimos juntos como familia. Ahora estaba vacía, silenciosa. El licenciado revisó que no hubiera nada peligroso a la vista, solo por precaución. Leonardo se acercó al estante donde estaban sus fotos de niño, su primer día de escuela, la vez que pescó un bagre enorme, su graduación de preparatoria. Tocó el marco de una foto con los dedos. Nunca pensé que mamá sería capaz de todo esto. Yo respiré profundo. Hijo, hay gente que se pierde por dentro. A veces, la ambición les toma el alma. Mariana lo abrazó por la espalda. Lo importante es que estás aquí. Seguimos juntos. De pronto, mi celular vibró. Era un mensaje del comandante Rivero. Aurelio, atrapamos a Rodolfo Herrera cerca de un hotel en la carretera. Lo estamos trayendo para interrogarlo. Sí, lo mostré a los muchachos. Leonardo frunció el ceño. Ese hombre, él ayudó a mamá. Sí, respondí. Pero ahora no podrá esconderse. Barrales dijo, esto cierra todos los cabos sueltos. Con Rodolfo detenido, Claudia no tendrá cómo justificar nada. Es el golpe final. Leonardo respiró hondo como si, por primera vez desde que todo empezó, pudiera tomar aire de verdad. Papá, ¿podemos quedarnos aquí esta noche contigo? Lo miré sorprendido. Claro que sí, hijo. Esta sigue siendo tu casa. Mariana sonrió. Podemos dormir en la sala. No necesitamos mucho. El licenciado se despidió prometiendo volver por la mañana. Esa noche nos quedamos los 3 sentados en el porche, mirando el cielo oscuro. No hablamos mucho, no hacía falta. A mi lado, Leonardo apoyó su cabeza en mi hombro, igual que cuando era un niño chiquito y venía asustado por las tormentas. Mariana nos cubrió con una cobija y, ahí bajo ese cielo silencioso, entendí que aunque la noche había sido larga y dolorosa, por fin estaba amaneciendo para nosotros. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba por las montañas que rodeaban San Mirador de las Lomas, tocó la puerta el comandante Rivero. Mariana se levantó rápido para abrirle, mientras Leonardo y yo salíamos del cuarto donde habíamos dormido unas horas. Rivero entró con expresión seria, pero también traía un aire de alivio, como si la noche hubiera traído buenas noticias. «Buenos días, Aurelio», dijo. «Leonardo, necesitamos hablar». Los 3 nos sentamos alrededor de la mesa. Mariana preparó café para ella y Rivero, pero yo preferí evitarlo desde todo lo ocurrido. «¿Qué pasó, comandante?», pregunté. Rivero abrió una carpeta gruesa que traía consigo. Rodolfo Herrera declaró anoche. Al principio quiso negarlo todo, pero cuando vio las pruebas se quebró. Leonardo tensó los hombros. ¿Qué dijo? Dijo que Claudia lo contactó hace meses. Le pagó por falsificar un accidente, por fabricar un ataúd cerrado sin cuerpo real y por conseguir las firmas falsas del certificado de defunción. También confesó que ella estaba obsesionada con
El seguro. Yo apreté los dientes. Aunque ya lo sabía, oírlo así en voz del comandante me dolía. Pensar que conviví con Claudia tantos años sin notar la oscuridad que traía por dentro. Rivero siguió. Rodolfo dice que Claudia hablaba de ese seguro todo el tiempo, que quería cambiar de vida, viajar, dejar todo atrás, y que Leonardo era un obstáculo. Esa palabra me atravesó el alma como un cuchillo. Obstáculo. Así había llamado a nuestro hijo. Leonardo bajó la mirada. Mariana le tomó la mano y él apretó la suya con fuerza. «Comandante», dije con la voz llena de un coraje viejo. «¿Qué? ¿Va a pasar con Rodolfo? Irá preso también. Él sabía lo que hacía. Sabía que estaba ayudando en un intento de homicidio. Lo usaremos como testigo, pero no quedará en libertad». Asentí. Eso me daba un poco de paz. Leonardo respiró hondo. «¿Y mamá? ¿Ella ha dicho algo?» Rivero negó con la cabeza. «No, se niega a hablar, pero su silencio solo la hunde más. Con lo que Rodolfo declaró, más sus papeles falsos y el testimonio de ustedes, el caso está completamente cerrado». Sentí que mi cuerpo se aflojaba, no porque celebrara, sino porque por fin, después de tantos días viviendo con miedo, la verdad ya no estaba en el aire. Estaba en papeles, en declaraciones, en manos de la justicia. El comandante cerró la carpeta. «Aurelio, Leonardo, hoy vendrán de la fiscalía a recogerla para llevarla a la prisión regional. Ustedes pueden estar presentes si quieren». Leonardo dudó. «No sé si quiero. Volver a verla hoy». «Es tu decisión, hijo», dije, poniéndole una mano en el hombro. «No tienes que demostrarle nada». Rivero se levantó. «Antes de irme, quería decirles algo. He visto muchos casos feos, muchas familias destruidas, pero pocas veces he visto la fuerza que ustedes dos han mostrado. No sé cómo sobrevivieron a esto, pero lo hicieron». Agradecí sus palabras, aunque me dejaron con un nudo en la garganta. Después de que Rivero se fue, Mariana sugirió salir a caminar un poco para despejar la mente. Yo acepté. Desde que comenzó todo, casi no había respirado el aire fresco de mi propio pueblo. Caminamos los tres por la calle principal. La gente nos miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad. Ya todos sabían lo ocurrido. En un pueblo pequeño, los secretos son como agua en la mano. Siempre se escurren. Pasamos por la plaza, por la vieja tienda de Don Lucho, por la panadería donde siempre comprábamos las conchas los domingos. Todo parecía igual, pero en mi corazón algo había cambiado para siempre. Leonardo se detuvo frente al kiosco y dijo: «Papá, a veces siento que esto no es real, que voy a despertar y seguiré en la carretera, mareado, sin poder respirar». Lo abracé. «Pero no estás ahí, hijo, estás aquí, con nosotros». Seguimos caminando hasta llegar al río, ese río que tantas veces nos unió cuando él era pequeño. El agua corría tranquila, sin saber nada del dolor humano. Nos sentamos en una piedra grande. Mariana puso su cabeza en el hombro de Leonardo y él la abrazó. «Papá», dijo Leonardo de pronto, «quiero volver a la ciudad pronto. Necesito recuperar mi vida, mi trabajo, mis proyectos. No quiero que el miedo me encierre». «Y tienes que hacerlo», respondí con una sonrisa suave. «Te lo ganaste con esfuerzo». Mariana agregó: «Pero no te iremos sin verte seguido, Aurelio. Usted es familia». Eso me calentó el corazón. Mariana siempre fue un alma buena. Mientras estábamos ahí, mi celular vibró. Era Rivero otra vez. Contesté de inmediato: «Aurelio, los de la fiscalía ya llegaron. Vamos a trasladar a Claudia». «¿Necesita que vaya?», pregunté. «No es obligatorio, pero si quiere cerrar este capítulo puede venir». Colgué despacio. Miré a Leonardo. «Hijo, la van a llevar ya». Él respiró profundo. «Vamos. Quiero que esto termine hoy». Regresamos a la comandancia. Había 2 camionetas de la fiscalía estacionadas afuera. Cuando subí las escaleras vi a Claudia escoltada por 2 agentes. Llevaba las manos esposadas y el cabello despeinado, pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no era fría ni calculadora.
Era vacía, como si dentro de ella quedara poco o nada. Leonardo se detuvo frente a ella, a unos metros. No dijo nada. Claudia lo miró un instante y giró la cara como si le ardiera. La subieron a la camioneta sin resistencia. Cuando el vehículo arrancó y se perdió por la calle, sentí que algo dentro de mí también se iba. No alegría, no alivio total. Era como ver cerrar un libro que nunca imaginé que tendría ese final. Leonardo puso su mano en mi hombro. Papá, se acabó. Yo respiré hondo. Sí, hijo, por fin se acabó. Después de que la camioneta de la fiscalía desapareció por la calle principal de San Mirador de las Lomas, nos quedamos un largo rato parados frente a la comandancia. Nadie hablaba, ni Leonardo, ni Mariana, ni yo. Era como si el silencio nos envolviera de una manera extraña, dejándonos sin entender del todo lo que acababa de pasar. Claudia, la mujer con la que compartí tantos años, ya no volvería a esa casa. Todo había terminado, y aún así yo sentía un hueco adentro. No un hueco de amor, sino un hueco de historia, de costumbre, de lo que uno nunca piensa que va a perder. Leonardo respiró hondo. Papá, ¿estás bien? Asentí despacio. Hijo, no sé cómo sentirme. Tengo alivio, sí, pero también tristeza. Así es la vida. No todo se acomoda bonito. Mariana tomó mi brazo con delicadeza. Aurelio, usted no tiene culpa de nada. Claudia cometió sus propios errores. Lo sabía, pero igual dolía. A veces uno aprende que el corazón no obedece a la lógica. Decidimos regresar a la casa para descansar un poco y pensar en lo que venía. En el camino, varias personas del pueblo se acercaron a saludarme, algunos con palabras sinceras, otros con ese tono curioso que uno reconoce de lejitos. Don Aurelio, qué pena lo que pasó. ¿Cómo está el muchacho? ¿Necesita algo? Yo agradecí cada palabra, aunque por dentro solo quería llegar a mi casa y cerrar la puerta. Cuando por fin entramos, Mariana se ofreció a preparar algo de comer. Sacó unos huevos, tortillas y frijoles. Olía a hogar, a simplicidad, a vida. Leonardo se sentó conmigo en la sala y me dijo: Papá, cuando todo esto pase, quiero que vengas a visitarnos a la Ciudad de México. Te quedas el tiempo que quieras. No, quiero que estés solo en la casa. Sonreí. Eso me gustaría, hijo, pero por ahora déjenme respirar un poco. Este viejo necesita ordenar su cabeza. Después de comer, Leonardo y Mariana se quedaron un rato más, pero tenían que regresar a la ciudad para organizar su vida de nuevo. Antes de irse, Mariana me abrazó fuerte. Cuídese, don Aurelio, nos veremos pronto. Leonardo me abrazó más fuerte aún. Papá, si necesita algo me llama. No quiero que pase por cosas solo, lo aseguré. Vayan tranquilos, aquí estaré bien. Esta casa se siente distinta ahora, pero sigue siendo mi casa. Cuando se fueron, el silencio volvió a reinar entre las paredes. Caminé por cada cuarto, como si estuviera conociendo mi propio hogar por primera vez. Me sorprendió sentir paz, no una felicidad enorme, pero sí una calma sincera. Tal vez porque por primera vez en muchos años ya no había mentiras escondidas detrás de cada mueble. Los días siguientes los dediqué a volver a mi rutina. Fui al río, lancé mi caña y me senté en la roca grande donde tantas veces pesqué con Leonardo. Mientras miraba el agua correr, pensaba en cómo la vida puede partirse en dos sin aviso. Un día crees que tu familia es estable, que todo está en orden, y al día siguiente descubres que vivías rodeado de sombras sin darte cuenta. En una de esas tardes de pesca, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a doña Ángela, una señora viuda que vendía hierbas medicinales en el mercado. La conocía desde hacía años, pero nunca habíamos hablado más que lo básico. Traía una canasta llena de hierbamora, romero y hojas de eucalipto. Don Aurelio, me dijo con una sonrisa humilde, le traje un té para el cansancio. Me enteré de todo lo que pasó y, bueno, pensé que una bebida tibia le caería bien. Agradecí el detalle. Ella se sentó un momento conmigo y hablamos del clima, del río, de las siembras. Conversaciones sencillas, pero que me hicieron sentir vivo otra vez.
Así comenzaron nuestras charlas. A veces ella pasaba por el río, otras veces por la casa. Nunca presionó, nunca preguntó de más. Solo estaba allí, como una brisa suave después de una tormenta. Una tarde, mientras tomábamos un té de manzanilla que ella preparó, me dijo: «La vida siempre acomoda lo roto, don Aurelio, no como antes, pero sí de una manera nueva». Esa frase se me quedó grabada. Con el paso de los meses, Leonardo y Mariana venían a visitarme seguido. Cada vez se les veía más tranquilos, recuperando su ritmo. Yo también había ido sanando. Poco a poco, sin darme cuenta, doña Ángela comenzó a ocupar un lugar hermoso en mi vida. No fue algo planeado ni buscado. Simplemente sucedió, como sucede lo que es sincero. Un día le dije: «Ángela, este viejo ya vivió mucha oscuridad. No quiero más tormentas». Ella sonrió y me respondió: «Pues entonces quédese cerquita de donde da el sol». Y así fue como la luz volvió a entrar en mi vida poco a poco, sin empujar, sin ruido. Pero aunque todo mejoraba, todavía faltaba algo: enfrentar las últimas secuelas del caso de Claudia. No podía avanzar del todo sin cerrar ese capítulo por completo, y el día en que tuvo que cerrarse llegó más pronto de lo que imaginé. El cierre del caso de Claudia llegó de golpe, una mañana en que yo estaba barriendo el corredor de la casa. El comandante Rivero tocó la puerta. Traía una carpeta bajo el brazo y esa mirada seria que uno aprende a respetar. Lo invité a pasar, le ofrecí asiento y un vaso de agua fresca. Él bebió un sorbo y luego dijo: «Aurelio, ya salió la fecha del juicio final». Sentí un pequeño temblor en el pecho. «¿Cuándo será?» «Comandante, en 2 semanas. Necesitan que vaya. Tu testimonio es importante, aunque ya casi todo está resuelto». Asentí despacio. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla rara de responsabilidad y cansancio. Pensé en Leonardo. Él también tendría que estar allí. Rivero me entregó una copia del documento con la fecha y me dijo que si necesitaba transporte o acompañamiento, él mismo se encargaría. Cuando se fue, respiré hondo. Fui al cuarto y marqué el número de mi hijo. Contestó rápido: «Papá, ¿todo bien?» «Sí, hijo. Solo llamo para avisarte que ya salió la fecha del juicio». Leonardo suspiró. «Lo sabía, lo esperábamos, pero igual duele. Vamos a pasarlo juntos, muchacho. Ya no estamos solos en esto». Durante esos días previos al juicio, decidí ocuparme en lo único que siempre me había ayudado a pensar: la pesca. Fui al río casi a diario. Ángela me acompañó algunas veces, caminando despacio entre las piedras, recogiendo sus hierbas mientras yo lanzaba la cuerda al agua. No hablábamos mucho, pero su presencia era como un bálsamo. Una tarde me dijo: «Aurelio, yo sé que ese juicio te remueve cosas, pero recuerda que ya no cargas la culpa ni la duda. La justicia está en camino». «Lo sé, Ángela, pero no puedo evitar pensar que, aun después de todo lo que hizo, sigue siendo la madre de mi hijo». Ella se acercó y me puso una mano en el brazo. «Una cosa es ser madre y otra es ser justa. Leonardo ya aprendió la diferencia». Sus palabras me acompañaron durante los días siguientes. Llegó la fecha del juicio. Leonardo y Mariana vinieron desde la Ciudad de México. Pasaron la noche en mi casa para que pudiéramos salir temprano hacia la capital del estado, donde sería la audiencia. Desayunamos juntos pan dulce y café. Ellos café, yo todavía prefiero evitarlo. Y luego nos subimos al carro del comandante Rivero, que muy amablemente se ofreció a llevarnos. En el camino, Leonardo estaba callado. Mariana le sostenía la mano sin soltarla. Yo los miraba por el retrovisor y recordaba al niño que él fue, tan confiado, tan noble. Ahora lo veía convertido en un hombre que había pasado por una prueba que a muchos los habría quebrado. Sentí orgullo y tristeza al mismo tiempo. Cuando llegamos al edificio de justicia, había más movimiento del que imaginé. Gente entrando y saliendo, abogados, funcionarios. Caminamos por un pasillo largo hasta la sala asignada. Ahí estaba, ya el licenciado Barrales esperándonos. Me dio un apretón de manos y dijo: «Aurelio, hoy todo se cierra».
Nos acomodaron en la parte destinada al público. Claudia fue llevada por 2 custodios. Al verla entrar, mi pecho se apretó. Estaba delgada, con el uniforme beige de prisión, el cabello sin arreglar. Pero lo más duro fue su mirada, vacía, perdida, sin rastro de la mujer que yo conocí hace tantos años. No volteó a verme, aunque supe que sabía que estábamos ahí. El juez comenzó la sesión leyendo los cargos: intento de homicidio, fraude a una aseguradora, falsificación de documentos, simulación de muerte y complicidad con un tercero. Cada palabra caía como piedra en el aire. Fueron llamando a los testigos. Primero a los peritos que analizaron los papeles, luego al doctor que había atendido a Leonardo aquella noche en que Mariana lo llevó al hospital, después al comandante, Rivero, y finalmente me llamaron a mí. Me acerqué al estrado con las piernas un poco temblorosas, pero con el alma firme. El juez me pidió que dijera mi nombre completo y luego comenzó a hacer preguntas. Conté cómo recibí el mensaje de Leonardo en pleno velorio falso, cómo encontré los papeles escondidos, cómo Claudia me vigilaba, cómo escuché su reunión con Rodolfo, cómo intentó destruir pruebas en las huertas. Hablé sin odio, sin exagerar, solo con la verdad. Mientras hablaba, Claudia me miraba por fin, no con furia, no con rencor, con una tristeza oscura, como si supiera que ya nada podía cambiar. Después llamaron a Leonardo. Ver a mi hijo subir al estrado fue casi más duro que todo lo demás, pero él habló con una claridad admirable. Describió el sabor amargo del café, el mareo, la carretera girando, la voz de Mariana gritando su nombre, el médico diciendo que había veneno en su sangre. La sala entera quedó en silencio. Cuando terminó, regresó a sentarse a mi lado. Le tomé la mano y la apreté fuerte. Después de escuchar todo, el juez tomó su decisión. Encontró a Claudia culpable de todos los cargos y dictó una sentencia larga, mucho más de lo que yo esperaba. Mariana se cubrió la boca sorprendida. Leonardo cerró los ojos. Yo solo respiré sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Claudia no dijo nada. Solo bajó la cabeza cuando los custodios se la llevaron. Cuando salimos al exterior, Rivero se volvió hacia nosotros y dijo: «Se acabó, ahora sí, ahora se acabó de verdad». Leonardo me abrazó fuerte. «Papá, ya podemos seguir adelante». Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. El juicio terminó, pero la vida seguía. Y aunque uno piensa que después de un día tan fuerte vendrá la calma inmediata, no es así. La mente tarda en acomodarse. El corazón tarda en sanar. Los días posteriores se sintieron como cuando baja una tormenta fuerte. El cielo está despejado, pero la tierra sigue húmeda y turbia. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, yo podía respirar sin sentir miedo en cada esquina. Leonardo y Mariana se quedaron conmigo unos días más. Querían asegurarse de que yo realmente estaba bien. Por las mañanas Mariana preparaba café y pan tostado. Por las tardes, Leonardo y yo nos sentábamos en el porche a hablar de cosas simples, su trabajo, los planes que tenían como pareja y hasta de lo bonito que estaba el tiempo. Era como si estuviéramos limpiando el alma juntos, conversación por conversación. Una noche, mientras cenábamos frijoles con queso y tortillas recién calentadas, Leonardo dijo: «Papá, ya tomamos una decisión. Queremos que te mudes con nosotros a la ciudad unos meses, solo para que estés acompañado». Le sonreí. «Hijo, te agradezco, de verdad, pero esta tierra, este pueblo, es mi casa. Yo soy como un árbol viejo, no puedo arrancarme así nomás». Mariana apoyó su mano en mi brazo. «Entonces iremos nosotros seguido, no lo vamos a dejar solo». Eso me hizo sonreír. Saber que no sería abandonado a mi suerte me dio una tranquilidad profunda. Unos días después ellos regresaron a la Ciudad de México. Cuando su carro se alejó por la calle, sentí un pequeño vacío, pero también orgullo. Los vi seguir su camino juntos, fuertes, unidos. Eso era todo lo que siempre deseé para mi hijo. Yo retomé mi vida poco a poco. Volví a pescar al río cada mañana. Volví a platicar con los vecinos en la plazuela.
Volví a reparar mis redes viejas sentado bajo la sombra del guamúchil y, sin darme cuenta, volví también a sonreír. Ángela pasó a visitarme con más frecuencia. A veces traía hierbas. A veces solo venía a verme. Decía que estaba checando que este viejo terco siguiera vivo. Su compañía se volvió parte de mis días, como la brisa que llega sin hacer ruido. Nunca presionó, nunca preguntó más de la cuenta. Su forma de querer era tranquila y honesta. Una tarde, mientras preparábamos un té de hojas de limón en el corredor, ella me dijo: «Aurelio, la vida te sacudió fuerte pero te dejó en pie. Eso no cualquiera lo logra». Yo me quedé pensando: «Ángela, ¿sabes qué me mantuvo en pie? Mi hijo y un mensaje». Ella me miró curiosa. «Ese mensaje que recibí en el falso velorio». «Papá, estoy vivo». Ángela suspiró. A veces Dios habla en los momentos más duros. Quizá tenía razón. Con el paso de los meses, Ángela y yo nos fuimos acercando más. Caminábamos juntos hacia el mercado. Me ayudaba a escoger las verduras. Me preparaba tés para los dolores de mis rodillas. Había una paz tan grande a su lado que parecía que el tiempo se hacía suave. Un día, mientras pescábamos juntos a la orilla del río, Ángela dijo bajito: «Aurelio, usted no nació para estar solo». Yo la miré. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían un brillo que no había visto antes. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Tampoco naciste para estar sola?». Ella sonrió y tomó mi mano. «Pues entonces hacemos buena pareja», dije, sintiendo una calidez que me recorrió entero. Así empezó nuestro camino juntos, sin prisa, sin miedo, sin sombras. Con el tiempo, Leonardo y Mariana me dieron la noticia más hermosa. Iba a ser abuelo. Cuando me lo contaron, casi se me sale el corazón por la boca. Grité de alegría como un chamaco, y meses después, cuando nació mi nieto Emiliano, fue como si la vida me regalara un nuevo amanecer. El día que conocí a Emiliano, lo cargué en mis brazos y sentí su respiración suave, su olor a vida nueva. «Bienvenido, muchachito», le dije. «Aquí estaré para contarte historias y enseñarte a pescar». Leonardo me abrazó por detrás. «Papá, gracias por no rendirte. Gracias por no dejarme solo». Yo le respondí: «Tú me salvaste primero, hijo». Los años siguieron pasando. Ángela se mudó conmigo, definitivamente. Mi casa volvió a tener luz, risas, olor a pan recién hecho. Leonardo y Mariana venían con Emiliano casi cada fin de semana. A veces nos quedábamos todos a la orilla del río, comiendo pescado frito y tortillas calientes, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. A veces la gente del pueblo me decía: «Don Aurelio, usted parece otro». Y yo respondía: «No soy otro, soy el mismo, pero ahora camino más ligero». Y sí, había días en que la mente me llevaba de nuevo al pasado, al velorio falso, a Claudia con su mirada fría, a Rodolfo enterrando papeles, pero ya no dolía. Igual, era como una cicatriz, dura pero cerrada. Al final entendí algo. La vida siempre da segundas oportunidades, pero a veces vienen envueltas en tormentas. Hoy, sentado en mi porche, viendo correr el río y escuchando a mi nieto jugar, sé que sobreviví para contar esta historia. Una historia que habla del dolor, sí, pero también de la luz que llega después. Y si tú que me escuchas algún día te sientes solo en medio de la oscuridad, recuerda lo que aprendí. Mientras haya un mensaje, una voz, una persona que te diga: «Estoy contigo», la vida todavía tiene camino por delante. Gracias por acompañar a este viejo pescador en cada parte. Si quieres más historias como esta, recuerda seguir el canal Relatos de un Viejo.